pacto. Incluso en estos casos en los que hablamos de este incumplimiento, porque la mayoría no, pero hubieron casos en los que se planteó esta cuestión de, bueno, incumplo con la cuota alimentaria porque me pagan, me redujeron el salario, o porque en realidad, bueno, me pagan a destiempo, entonces yo pago a destiempo, si es que pago. Entonces hubieron un montón de situaciones que se dieron y que somos conscientes en los que hubieron estas modificaciones y estas alteraciones en cuanto al salario que percibía el trabajador. O sea, no, una cosa, digo, va de la mano de la otra. Sin embargo, el juez, digamos, ante un fallo que les voy a compartir, decía como que la progenitora planteó este incumplimiento en cuanto a la cuota alimentaria porque había no solamente una reducción, sino también una cuestión de, digamos, se pactó un día para que se haga ese depósito y no se hacía ese día. Entonces, ¿qué decía el juez? Bueno, no se va a hacer ese día, o sea, la otra parte claramente hasta este planteo lo que decía es, bueno, en mi trabajo, digamos, la situación, o sea, se me deposita el 20, bueno, al otro día hago el depósito de esa cuota. Entonces el juez que decía, tiene que mantener la regularidad en la cuota y tiene que haber una colaboración de parte de la otra parte, o sea, es decir, de la parte que lo está reclamando, ¿no? Porque, o sea, si conoce, digamos, esta situación laboral, tiene que tener un poco de comunicación con respecto a la otra parte que tiene que ver con eso. De todos modos, lo exhorta a cumplir. Incluso, aunque sea, o sea, ni siquiera le dice cúmplalo de manera parcial, no, cumpla con lo que se pactó y trate de reordenar su vida, porque en definitiva, o sea, esto lo tiene que seguir cumpliendo de todas maneras. Y si incumple, porque otro de los casos que se planteó, ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, una de las partes pidió que se le suspenda la licencia de conducir. Estamos hablando de un fallo del 27 de abril. Entonces, ¿el juez qué hizo? Sí, se le va a suspender la licencia de conducir porque como penalidad por no cumplir con la cuota alimentaria. Entonces, es una penalidad que se da, perdón, en procesos que llevan hasta incluso quizás un tiempo bastante largo. La importancia de que se aplique esta penalidad implica que en tan corto periodo la justicia determina la obligatoriedad de esta cuota alimentaria. Exacto. O sea, hay una cuestión de que no lo va a poder renovar hasta tanto no cumpla con lo que debe. O sea, incluso se le pusieron los intereses por mora. Entonces ahí se le aplicó una mora por el retraso que tenga en cuanto a saldar su deuda. Entonces hay una rigurosidad de parte de los jueces de familia en cuanto al cumplimiento de la cuota alimentaria. O sea, es decir, este aislamiento social preventivo obligatorio no justifica a que la otra persona no cumpla con esa cuota. Porque por lo general se presenta, o sea, de hecho, en tiempos normales, entre comillas, el progenitor que dice que tiene un nuevo hijo, que formó otra familia, o que quedó desempleado, el juez lo exhorta a conseguir un trabajo. Incluso han habido fallos en los que le decía, bueno, pero yo tengo ahora otro hijo que alimentar. Entonces el juez decía, señor, tenga un trabajo adicional a las horas que no comprendan su trabajo ordinario. Entonces, hasta ese punto llega la rigurosidad en cuanto a la obligación, porque es un deber de ambos progenitores de alimentar, cuidar y educar a sus hijos, ¿no? Es un deber y es un derecho. Entonces, eso lo dice el código, digo, es un deber en cuanto al cumplimiento y es un derecho que ambos tienen por igual, ¿no? Porque esta situación, digamos, este sistema patriarcal en el que nosotros, digamos, venimos como modificando, y el código también modifica, ¿no? Esto de, bueno, la mujer en la casa, el hombre trabaja, digamos, ya no es así. Entonces, es obligación de ambos, deber y derecho de ambos de hacerse cargo de sus hijos. Entonces, la jurisprudencia argentina la tiene muy marcada en cuanto a si cumple, si incumple. Entonces, hay una rigurosidad que en este aislamiento, en esta reducción de cuota, es muy delicado. Hay que ver cómo se plantea.
¿no? Porque yo puedo decir, bueno, quedé desempleado, entonces no puedo, digamos, cumplir con esto. Bueno, va a tener que buscar la manera, incluso de, bueno, no lo va a hacer en dinero, bueno, que lo haga en especies, ¿no? Va a tener que rebuscarse la forma de poder cumplir. Entonces, y si no cumple él, tendrá que ir contra algún familiar, por ejemplo, los abuelos. Exactamente. Entonces, que cumpla, porque hay toda una penalidad en cuanto a la Sí, cuota. siempre priorizando el cumplimiento del pago de esta cuota, exactamente. Exacto. Siempre priorizando el pago de esta cuota. Exacto. Y esto me trae a recordar la madre se presenta en este tiempo de aislamiento, solicitando, ¿sí? Primero el pago de la cuota alimentaria, porque claramente es un caso donde el padre venía incumpliendo ya hace algún tiempo, ¿sí? El pago de la cuota alimentaria, pero ¿qué pasa? En tiempos de aislamiento, esta necesidad de cumplimiento del pago se vio obviamente exponenciada. Entonces, se presenta ante la justicia solicitando, ¿sí? Otra vez, que este progenitor no conviviente pague. ¿Y en qué se basa esta mamá? Bueno, en principio lo que ella fundamenta es que contrae, ¿sí? La enfermedad del virus, debe internarse. La madre no cuenta, ¿sí? Con quién dejar a este niño, en este caso era un menor de edad también, no tiene con quién dejar a este niño y debe internarse junto con ella. Es decir, cuando ella se interna, en compañía va este niño. Ella solicita que este niño quede al cuidado de este progenitor no conviviente y él le deniega este cuidado. Entonces no cumple con la cuota alimentaria, sino que además deniega, si en esta situación que es claramente extraordinaria para esta mamá que contrae esta enfermedad, y dice, no lo puedo cuidar. No sé, arreglate, fíjate con quién lo dejás, no me importa. Entonces lo que dice es, bueno, hace en principio un planteo de una suma, digamos, casi irrisoria, porque plantea un número que es hasta impensado, pero a lo que apunta la causa es que, bueno, el juez lo que obliga, ¿sí? a este progenitor no conviviente con el pago de esta cuota alimentaria, pero no al monto que ella solicitaba. Pero ¿qué sí hace? Aumenta el pago de la cuota que tenía establecida. Claro. Porque considera que mientras dure el aislamiento, el juez considera que esta cuota debe de compensar los gastos que no estaba pudiendo soportar. ¿Por qué? Porque desde un principio contrae la enfermedad, obviamente queda sin trabajo porque no es una de las actividades que estaban exceptuadas para poder seguir. Entonces, nada, lo que tiene este fallo es esto, ¿no? Que el juez prioriza el pago de esta cuota alimentaria, la modifica, o sea, redobla la apuesta. ¿Sí? Exacto. Exacto, hay una compensación de parte del juez donde pondera la situación, digamos, de la progenitora y también la actitud del otro progenitor, porque digo, o sea, a la hora de representar a las partes y viendo, digamos, la pretensión de cada una, el juez va a ponderar, digamos, cuál es el derecho que se dirime y también cuáles son las situaciones particulares. Digo, este progenitor, no sé cuál habría sido el motivo por el cual no quería, digamos, hacerse cargo de su propia hija, a sabiendas que estaba internada la otra progenitora. Porque ese niño, digamos, no tiene dónde quedarse, no tiene con quién, y si no están los padres, por ahí está un referente afectivo, pero si ese referente afectivo no puede, o sea, ahí es como que... No puede. Claro, no puede. Entonces ahí el juez tiene que ver la situación y la predisposición de los progenitores a la hora de poder cumplir. Digo, o sea, no hay un juez que obligue a la otra parte a ver a su hijo. Sí hay herramientas que permiten que digamos, esa responsabilidad parental sea solamente de uno de los progenitores. Digo, hay una herramienta para lo cual solamente sea unipersonal, es decir, que una sola persona se haga responsable y el otro, digamos, no tenga esa responsabilidad. Digamos, hay herramientas para poder hacerlo, pero independientemente de eso, hay una penalidad para el otro progenitor, como ahí lo vimos. Y como en estos casos también, porque digo, la no renovación de la licencia, porque si trabaja realmente en transportes, no lo va a poder hacer.
incluso esta inscripción como deudor moroso en cuanto a alimentos, también cuando tengo un trabajo en blanco, tranquilamente, digamos, salta este tipo de penalidad y hay una deuda, exacto, o sea, que embargan directamente el sueldo. Entonces hay un montón, hay multas, hay en algunas situaciones hasta hay prisión, entonces hay como una penalidad y una rigurosidad bueno, que hace al incumplimiento, ¿no? Aquel que lo hace de manera parcial. Claro, perdón, pero estamos acostumbradas a verlos, digamos, este tipo de penalidades a lo largo de todo el proceso y después de haber, digamos, batallado, de haber pedido, de haber notificado una y otra vez, de haber dicho, bueno, está en falta otra vez el progenitor porque no pagó, entonces, pero estas penalidades se dan en este tiempo y en tan corto tiempo, dan cuenta de la importancia que tiene o que toma para los jueces hablar del cumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Exacto. Eso me parece lo importante para ponderar en este sentido. Estamos acostumbrados, como decía recién, a determinadas penalidades, pero después, como dije recién, después de haber batallado un proceso bastante largo, ¿sí?, de alimentos. Pero ahora estas penalidades se toman ampliamente, ¿sí? Se tiene que cumplir en este aislamiento el pago de la cuota alimentaria. Exacto. Porque hoy más que nunca el proviviente si se ve perjudicado con el no pago de esta cuota. Exacto. Incluso otra de las penalidades que pueden surgir en este momento es la suspensión del régimen. Digo, si no cumple con los alimentos, se puede suspender el régimen de comunicación con el niño. Obviamente tiene que estar, todo lo que nosotros planteamos tiene que estar solicitado por la parte. O sea, esto no se hace de manera automática, esto lo solicita la parte, y bueno, se va viendo la penalidad que los abogados vayan a solicitar al juez y si el juez lo va a permitir, ¿no? Porque estamos hablando de una situación en la que el juez va a regir o va a dictaminar en cuanto a lo que uno le plantea, ¿no? Ante la pretensión del cliente. Entonces, es un momento bastante delicado como para hablar de una cuota alimentaria que no se cumple, es un momento delicado porque, digamos, uno entiende la situación laboral de las personas que no estarían siendo las mejores en este aislamiento social preventivo y obligatorio, pero hay una obligación que hay que cumplir y hay que ver la forma y la predisposición también que muestra en cuanto a cumplirla, ¿no? Porque, bueno, hablamos de todo tipo de progenitores, no solamente los cumplidores, sino también los incumplidores, porque puede ser que, digamos, aquellos progenitores que religiosamente van a cumplir con esa cuota y hoy se ven impedidos de hacerlas, bueno, ¿qué herramientas tienen para poder plantearlo? ¿No? Por esta cuestión de, bueno, entonces que venga una semana, conviva conmigo, entonces yo puedo subsanar, entonces hay una predisposición que muestra ese progenitor a cumplir con sus hijos, no con la otra parte, con sus hijos. Porque claramente los jueces tienen esta predisposición, ¿sí? No es como el caso que mencionaba yo recién, donde ante la situación extraordinaria del deber de cuidar a que la madre estaba internada y el padre hace aguas, entonces claramente ahí deja en claro una predisposición que no tiene, ¿sí?, y con el niño adolescente, y por eso la justicia dice, bueno, entonces, acto seguido, esto, ¿sí? Toma determinadas... Exacto, nosotros estamos viendo medidas que son temporales en cuanto a esta situación, ¿no? Porque estamos hablando de fallos que se dieron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, y hay que ver si esta parcialidad, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, se puede reducir la cuota. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no esté el aislamiento? ¿Se va a pedir, digamos, esa reducción de cuota? ¿Se va a sostener? ¿Puedo volver a la normalidad? Porque son cosas que, digamos, se pueden plantear. Digo, a ver, hubo un aumento, automáticamente tiene que volver a la cuota normal. Son como esos interrogantes que nos vamos planteando ahora de qué va a pasar cuando esto suceda. ¿Se puede plantear más adelante un incumplimiento de esa parcialidad con que cumplió ese progenitor? Porque digo, hoy estamos
taponando o ahí estamos como corriendo tras la urgencia, entonces no nos fijamos, pero cuando esto pase y si yo tengo un incumplimiento parcial del progenitor, ¿puedo plantear el incumplimiento? ¿Será el aislamiento Claro. por ahí un argumento suficiente el día de mañana para decir, para justificar por qué no cumplí de forma tradicional o convencional o no? ¿No? ¿Será un motivo suficiente para plantear? Porque digo, cuando esto pase y digamos, se planteen los incumplimientos tiempo después, hay que ver si los jueces ponderan esta situación como una excepcionalidad de ese incumplimiento. Entonces, ahí es cuando los abogados nos vamos a agarrar la cabeza para ver si esto es viable o no es viable, ¿no? O sea, ahí vamos a tener que empezar como a releer, digamos, qué pasó en este aislamiento y si es aplicable o no. Sí, a repensar, de hecho, nuevos acuerdos en cuanto a las deudas que se generen, porque hay situaciones en donde el progenitor que convive, ¿sí?, con este niño o adolescente puede plantear un aumento de una cuota alimentaria y la otra parte, el progeniente, puede realmente no poder cumplir con este aumento, porque vamos a analizar, cuando hablamos de todos los casos que pueden ser factibles de darse. Sí. Ideal que cada vez que se solicite un aumento de una cuota alimentaria se pueda dar, pero no siempre. ¿Por qué? Porque no está al alcance del otro progenitor no convive. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo que se mencionó casi en un principio. Las deudas y los gastos siguen y se acrecentan. Entonces, ¿qué pasa después de que se levante este aislamiento que se generó, por ejemplo, con, no sé, un colegio, con una cuota de colegio o con una cuota, sí, no importa, pero de algo que esté relacionado obviamente a la actividad del niño, con un alquiler del hogar, con los gastos de los servicios, no importa. Entonces, ¿cómo nos readecuamos de forma automática si mañana termina el aislamiento preventivo social preventivo y obligatorio? Listo, perfecto. El progenitor que tenía por un aumento de cuota, lo primero que va a decir es, bueno, ya está, terminó el aislamiento. ¿Por qué? Porque la medida estaba dada, o este aumento estaba dado, mientras esta situación extraordinaria se mantuviera. Pero ¿qué pasa con el post? ¿Sí? Con las deudas que se fueron generando. Claro, ¿Quién las paga? ¿Cómo las pagamos? Y si el progenitor que reclama, porque no solamente el que lo va a justificar a ese incumplimiento, sino que el progenitor que reclama ese incumplimiento, si ese argumento del aislamiento y esa dificultad económica que se le presentaba va a ser un argumento suficiente para el juez para decirle, bueno, o sea, realmente que se le ponga una penalidad a ese incumplidor por esta situación, porque no solamente el que incumple va a tener sus argumentos en el aislamiento, sino que el que va a solicitar, digamos, ese incumplimiento o va a denunciar ese incumplimiento, va a decir, bueno, pero yo la pasé mal, porque yo soy la que me tuve que hacer cargo, ahora hay deudas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hay un desgaste en ese progenitor que está reclamando, que probablemente lo reclame de manera pecuniaria. Entonces hay que ver en esas situaciones cuando pasen, que probablemente sea un tema de debate, un nuevo tema de debate en cuanto a alimentos, y no solamente va a pasar con otro eso, boom, sino también otro Zoom, otra reunión, otro vivo, porque realmente vamos a estar pendientes de lo que los jueces digan en esa situación, porque vamos a ver qué teoría o qué interpretación le da la norma para que pueda en alguna manera garantizar los derechos, porque estamos hablando de siempre sin perder de vista de ese interés superior de niño, niña y adolescente, porque pareciera que la pelea siempre se centra entre los progenitores, que bueno, a uno no le paga, a otro sí le paga, que el otro cumple, que el otro no cumple, que no llamó a tiempo, que no me dio la cuota a tiempo. Entonces hay ahí en el medio una cuestión de atención a las actividades de ese niño, niña, adolescente, que bueno, que hay que ponderar, porque en definitiva siempre tenemos que volver a esa misma fuente. Así que bueno, doctora, como siempre, un placer ante esta charla que dejamos interrogantes, digamos, a la comunidad para que puedan evaluar, analizar. Es un placer compartir esta charla de alimentos. Esperemos que podamos hacer el día de mañana un nuevo vivo hablando sobre algunas modificaciones al respecto. Te dejo estas palabras finales para que se pueda despedir.
Bueno, nada, también agradecer participar nuevamente y con este tema que en realidad uno lo toca a flor de piel porque nos dedicamos a hacer familia y tenemos casos donde, como hablábamos al principio, que se encuentran tanto de un lado como del otro, pero siempre hay el interés del niño, niña y adolescente. Exacto. Así que bueno, un placer, saludamos Bueno, a todos, agradecemos esta oportunidad de poder hacerles llegar esta información, así que buenas noches y gracias. adiós.